Qué ridículo hizo López Obrador en esta mañanera. Se tuvo que tragar, bien dice Ciro Gómez Leiva, se tuvo que tragar un sapo gigantesco a menos de 2 meses de que termine su mandato. Lo que tanto presumió o lo que tanto vociferó como macho de cantina diciendo que el intervencionismo y que Estados Unidos no podría hacer y deshacer y que la DEA, todo eso que dijo se lo tuvo que tragar en la mañanera más, creo que es la que más le ha dolido en mucho tiempo. Fue un López Obrador desencajado, estaba perdido y tuvo que traer a la nana de sus hijos para que pudiera declarar algunas cuestiones que eran confesar que el gobierno mexicano no tenía ni idea del operativo del Mayo Zambada y de El Hijo del Chapo. Regreso de inmediato y vamos a burlarnos un ratito de López Obrador. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Y bueno, vamos a platicar de este oso que hizo López Obrador. Dice Ciro Gómez Leiva, a 2 meses de terminar su mandato, el presidente se tuvo que tragar un sapo gigantesco. Un sapo que de verdad se le atragantó. Ha sido un golpe brutal. Dice Ciro específicamente. Déjeme abrirlo porque se me fue muy lejos. ¿Quién diría que al final del sexenio, en una mañanera, tendrían que tragarse un sapo como el de que cuando Estados Unidos entró a territorio nacional, a territorio mexicano, sin avisarle al gobierno y se llevó al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán? Así Ciro Gómez Leiva les ha dado una madriza. Wow. Pero vamos al contexto y regresamos ya al ratito para ponerles cómo reaccionó Ciro a este sapo que se tragó López Obrador en la mañanera. Voy a poner en la imagen las fotografías oficiales de los detenidos en diferentes momentos. Si se dan cuenta, una fotografía es en el exterior del hijo del Chapo Guzmán y la otra fotografía es la del Mayo Zambada sentado en el avión particular que traían. Es en 2 momentos diferentes. ¿Por qué es importante esta foto? O mejor dicho, ¿qué contexto tiene esta foto? Es lo único que le mandó Estados Unidos a México. Y eso cuando se enteraron y pidieron una prueba de si los tenían detenidos. Háganme el cabrón favor. Así la labor de inteligencia de México. Es que de verdad, qué risa el oso que han hecho. Captura del Mayo y el hijo del Chapo. Gobierno de México se enteró por una llamada telefónica de Estados Unidos. Y ni siquiera es la llamada de Biden, o de Blinken, o de la directora de la DEA, o de nadie, de ninguna autoridad de Estados Unidos. Bueno, ya ni de los oficiales que los detuvieron. No, fue de la embajada aquí en México. Desde Ken Salazar, su amigo. El que tanto apoya a López Obrador, o López Obrador tanto apoya al embajador. Bueno, siempre lo hemos dicho, el embajador nomás le ve la cara de güey. El embajador está trabajando para los intereses de Estados Unidos, no para los de López Obrador. Lo he repetido muchísimas veces aquí, lo he dicho. Aguas, porque Ken Salazar, cuando tiene que trabajar para Estados Unidos, le va a valer madre López Obrador, y así fue. Ken Salazar se tardó más de 2 horas para enviarle 2 pinches fotografías nada más. Ay, qué risa. De verdad es que me muero de la risa, perdón. Me muero de la risa del oso que hizo López Obrador en la mañanera. El gobierno federal dio a conocer detalles sobre la detención del Mayo Zambada. ¿Sabe qué hizo López Obrador en la mañanera? Hizo como que si estuvieran así muy enterados, como si de verdad los hubieran tomado en cuenta. No fue así. Tras la detención del Mayo Zambada, de Ismael, el Mayo Zambada, Troll, no es Mario, es Ismael. Ay, qué bien chingan, la verdad.
Tras la detención de Ismael El Mayo Zambada, tiene un segundo nombre, por cierto, y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, el gobierno mexicano reveló que se enteró de los hechos a través de una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos en México y admitió el gobierno mexicano que no participó en la captura. Los dejaron fuera. Miren, eso no es lo peor. Lo peor es que el aeropuerto está en México, donde los detuvieron. Y de ahí se los llevaron al Paso. O sea, detuvieron al Mayo y al hijo del Chapo en territorio mexicano. Brutal. El gobierno de México no participó en esta detención o entrega. No es así. Vamos a seguir colaborando con el gobierno de Estados Unidos como lo hemos hecho. Hasta esta ocasión, precisó la nana de los hijos de López Obrador, Rosa Isela Rodríguez, quien también será próximamente la secretaria de Gobernación. Así se enteró el gobierno de AMLO de la captura del Mayo y del Chapito. Durante la conferencia mañanera, Rosa Isela informó que la llamada fue a las 15:30 horas del jueves 25 de julio. ¿Saben a qué hora salió el vuelo? A las 8 de la mañana. Y el gobierno recibió la llamada después de las 3 de la tarde. De ese nivel de confianza al gobierno de López Obrador, ¿eh? O sea, no crean que en cuanto comenzó el operativo, la detención ya había pasado horas y al gobierno federal no le informaban. De ese nivel. A las 15:30 horas, la secretaria de Seguridad recibió una llamada de la Embajada de Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín López Guzmán se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas, ya que los habían bajado ya que habían entrado a territorio mexicano, ya que se los habían detenido, ya que se los habían llevado, ya que los tenían pero súper resguardados. Entonces le avisaron a México. No vaya a ser que México iba y los recuperaba, ¿no? Rosa Isela mencionó que 15 minutos después la embajada confirmó la captura y aseguró que tenía comprobada la identidad de las personas. Así el gobierno de México solicitó una fotografía sobre los detenidos para tener pruebas de los hechos. Oigan, mándenme una foto para ver si sí son, no sea malito, porque nosotros tenemos que informarles aquí a su familia. Nada más faltó esto que dijera Rosa Isela. Pidieron una foto como prueba de vida, háganme el cabrón favor. Ay, ay, fue a las 16:14 horas que se comunicó López Obrador con López Obrador. Lo confirmado por la Embajada de Estados Unidos, se le estaba haciendo saber al presidente de México. ¡Qué pinche oso! Y hasta las 17:50 horas, de hecho, Carlos Loret lo sube a su cuenta aproximadamente a las 17:35, 34. O sea, Loret estaba más enterado que el presidente. Hasta las 17:50 horas la embajada estadounidense notificó que se había hecho verificación de las huellas dactilares, mismas que dieron positivo a la identidad de ambas personas señaladas como líderes de la organización delictiva. ¡Qué obo! O sea, allá prueba y todo. Acá, ¿me podría mandar una foto para ver si sí son? Ahora, oigan, de verdad que son descarados. Hago un paréntesis aquí que es importante. Rosa Isela, la nana de los hijos de López Obrador, le pidió a la embajada si les podían mandar fotografías para verificar que se trataban de los supuestos detenidos. Y aquí hago una pregunta. El Mayo Zambada, bueno, primero, antes de hacer la pregunta, el Mayo Zambada es conocido que jamás se dejó fotografiar. La única fotografía así que se hizo famosa es la donde está abrazando a don Julio Scherer en la entrevista para Proceso. Y aún así trae su gorra. Pocas veces se llegó a fotografiar al Mayo Zambada. Era muy dado a ocultarse, a diferencia del Chapo, que le encantaba salir hasta en revistas del corazón. No, el Mayo se cuidaba mucho. Entonces existen muy pocas fotografías del Mayo. Y aquí viene mi pregunta capciosa. ¿Para qué demonios quería una fotografía Rosa Isela del Mayo
si se supone que casi no se conoce la identidad del Mayo porque existen pocas fotografías. ¿Cómo demonios puede confirmar por una fotografía que sí es el Mayo? ¿Lo conoce? Y aquí es la pregunta. O a la persona que le mandó la fotografía a Rosa Isela, ¿conoce personalmente al Mayo como para decir, sí, sí es él? O sea, son unos descarados. ¿Para qué pidieron las fotografías? ¿Para enviársela a la familia y decir, oye, ¿es el Mayo porque lo tienen atrapado? ¿O porque quien vio la fotografía conoce al Mayo y pudo confirmar? Ahora, dice Rosa Isela que recibiendo las fotografías, al que le informó fue el presidente. Entonces, ¿el presidente conoce al Mayo? Como para confirmar. Rosa Isela, siendo la secretaria de Seguridad Pública, ¿conoce al Mayo? ¿Para qué querían las fotografías? Digo, en Estados Unidos los tenían físicamente y aún así procedieron a hacer todas las pruebas para verificar que se tratara de ellos y que no habían subido un impostor, alguien que se pareciera. Pero en México, mándame una foto y te digo si es. Ah, chinga, entonces lo conoces muy bien como para decir, si es, güey. La fotografía de don Julio Scherer con el Mayo Zambada tiene 10 años. La fotografía que le enviaron a Rosa Isela es después de 10 años. El hombre ya tiene 76 años de edad, ha cambiado su fisonomía de una manera muy diferente de 10 años a la fecha. ¿Cómo demonios puede Rosa Isela con una fotografía rápidamente decir, ah, sí, sí es el Mayo? ¿Lo conoce? Bueno, ahí dejo la pregunta en el aire. El embajador de Estados Unidos en México comentó que se encontraba bajo custodia el Mayo y el Chapito en El Paso, Texas. A las 18 horas recibieron las imágenes por separado de cada uno. Así lo refirió Rosa Isela. Y me da mucha risa porque el gobierno federal, que se tuvo que tragar el sapo, ni siquiera o sea, hizo como informe, como una infografía, como para presentar algo en la mañanera, así como para que los medios tuvieran algo, ¿no? Así, ay, mira, están chambeando. Ahí está, miren. Eso es lo que presentaron, la cronología de la detención, como si México hubiera participado. Y hay medios, de verdad, son unos cínicos los que cobran su chayote. Hay medios que han informado que la colaboración de México dio con el paradero y con este operativo. O sea, hay medios que se atrevieron a hacer eso. Y algunos otros medios han sancionado la intervención de Estados Unidos. Ahorita voy a ese tema. Bueno, termino con el dato de la nota que de verdad es de risa. Bueno, la nana de los hijos de López Obrador afirmó que aún no se sabe si el Mayo y el Chapito fueron detenidos o se entregaron a las autoridades estadounidenses. Pues eso forma parte de las investigaciones. O sea, México ni siquiera sabe si fue entrega pactada o fue detención o traicionaron al Mayo, como otros lo están manejando. A ver, y en eso sigue la pachanga, ¿eh? O sea, hay de verdad, hay una serie de acción, de publicaciones. Unos dicen que sí se entregó y otros que no. El New York Times ya publicó que el Mayo no se entregó, que le pusieron una trampa. Y que la trampa la pusieron los Chapitos. Eso es. Por cierto, y que Ovidio no está en libertad, sino que cambiaron su condición carcelaria. Ah, bueno. Y Rosa Isela se tragó ese sapo y dijo, no está en libertad, cambió su condición carcelaria y no se sabe si ya está en algún programa de testigos protegidos. Híjole, se llevaron a todos como testigos protegidos. ¿Qué quiere hacer Estados Unidos? ¿A quién quiere realmente desarmar? Dice el Mayo, en la entrevista con don Julio Scherer hace 10 años, dijo, miren, me detengan o me maten, las cosas no van a cambiar. Todo va a seguir igual. Y tiene mucha razón el Mayo, porque no se trata de la organización criminal, se trata de la corrupción en México.
Se trata de que el gobierno es el que permite el nacimiento de un nuevo líder, siempre y cuando, pues con su correspondiente cuota para el político en turno. Entonces, si Estados Unidos quiere acabar con esto, Estados Unidos no lo destruye encerrando a los líderes como ahorita tiene a todo mundo ahí. Estados Unidos tiene que ir más allá, tiene que ir a la estructura política de México. Esa es la realidad. Y yo solamente así vería, pues que fuera útil que de pronto tienes que ya tienes a Ovidio en el programa de Testigos Protegidos, el Vicentillo, el hijo del Mayo, sigue ahí. Seguramente el Mayo va a terminar en el programa de Testigos Protegidos, y más por la edad que tiene. Y no nos extrañe que el hijo del Chapo, que fue el que se prestó para entregar a su padrino, también está en el programa de testigos. Y entonces toda la cabeza del cartel va a terminar trabajando para las autoridades de justicia de Estados Unidos. ¿A quién atraparían entonces si ya no hay a quién atrapar? Pues a la estructura de gobierno que ha permitido que este negocio se vuelva lo que se ha vuelto. Cortar las cabezas de las organizaciones criminales no lo resuelven. Tienen que ir a fondo, tienen que cortar las cabezas de los políticos para que a los políticos les comience a dar miedo seguir dándole abrazos a los criminales. Dice Rosa Isela ya para final. Ustedes preguntan si fue una entrega, si fue captura. Esa parte de la investigación, esa es parte de la investigación y parte de la información que estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. O sea, el gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano no le ha dicho si se entregaron o los detuvieron. Solamente les han dicho están bajo custodia. Hemos tenido buena información por parte de la Embajada de Estados Unidos en México. Hemos estado colaborando con ellos, agregó. ¿Colaborando en qué, Rosa Isela? O sea, les vieron la cara de idiotas. Así de fácil, les vieron la cara de idiotas. No quieran bajarle al ridículo que han hecho. Liberales, cuando no había dignidad en el gobierno mexicano, cuando no había soberanía, ¿no? Esto pasó cuando ya se va el presidente. Sumar esta narrativa, entonces el gobierno pregunta al... Espérenme, porque está ahí. Tengo que poner de nuevo, pero voy a primero poner a Rosa Isela, me parece. Espérenme, vamos a poner a Rosa Isela primero. Ayer a las 15:30 horas se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15:45, la embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada. Ayer a las 15:30 horas. Bueno, ahí está Rosa se Isela, recibió en la Secretaría de Seguridad y la Protección nana de los hijos de López Obrador. Ahí está confesando. Fue a través de una llamada que se enteran, una llamada que se tardó de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Así la colaboración entre el gobierno de México y Estados Unidos. Voy a preparar un video que dos videos de lo que dijo Ciro Gómez Leiva en su programa. De verdad es fuerte, ¿eh? Digo, fuerte en el análisis y una verdad que duele y que le estrella en la jeta a López Obrador. Ciro pone el dedo en la llaga sobre este asunto en especial, la forma en que intervinió Estados Unidos. Antes de poner el video, déjenme quitarlo, lo estaba preparando frente a ustedes. Ahí está el video. Bueno, vamos a ponerlo ahorita. Pero, a ver, ¿de qué se trata esto? El periódico La Jornada publica un análisis. La Jornada, que es la directora, es la madrina de José Jamón López Beltrán,
le prestan la casa de la señora para que viva ahí. La Jornada, que el Torito es el dueño del periódico. Y bueno, pues es un periódico que trabaja para López Obrador. ¿Qué le hacen? Porque La Jornada era un periódico crítico, de protesta, y se volvió un periódico oficialista. Se les acabó la revolución y se volvieron chayoteros del Estado. El periódico publica un análisis y sanciona la intervención de Estados Unidos en territorio nacional. Les voy a decir una cosa, el periódico trata como de minimizar el impacto para López Obrador y cometieron un grave error. Nadie se había volteado a ver ese tema, que había sido en territorio nacional. O sea, se llegó a mencionar, pero está en El Paso y lo detuvieron en El Paso y las noticias todas. Hasta que La Jornada dice, oigan, pues se metieron a territorio nacional. Los detuvieron en México y se los llevaron. Es decir, invadieron soberanía mexicana. Y dijo La Jornada que esto le recuerda, o sea que les recordaba un mismo hecho que ocurrió hace muchos años tras la muerte del Quique Camarena, del oficial de la DEA, el oficial que asesinaron de manera brutal y en el que está involucrado incluso el exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett. Bueno, en aquel entonces quien torturaba, o mejor dicho, quien ayudaba para que la tortura pudiera mantenerse más extensa, fue un médico que drogaba a Quique Camarena para que se mantuviera con vida y ellos pudieran seguir torturándolo por toda la información que querían. La muerte del Quique Camarena ha sido brutal y es un hecho que dejó marcada a la DEA para toda la vida. Y desde entonces la DEA tomó acciones no oficiales en todos los territorios donde luchaban contra el narco. Y una cosa que hicieron en México fue venir con una brigada clandestinamente y hacer trabajos de inteligencia, eliminar a algunos objetivos del cartel de Jalisco de aquel entonces, de Miguel Ángel Félix Gallardo, y capturar a quienes tuvieron que ver con la muerte del Quique Camarena. Una de estas fue la detención de este médico. A este médico lo detuvieron en Guadalajara y desde Guadalajara se lo llevaron y lo cruzaron la frontera y lo entregaron a las autoridades. El médico fue interrogado en Estados Unidos mucho tiempo y logró su liberación porque la verdad es que la detención fue de manera ilegal. Esa es la realidad, hasta que se comprobó que sí, que la DEA lo había detenido de manera ilegal en México y se lo llevaron y lo sacaron del país. Finalmente el médico logró regresar a México, pero ya había soltado toda la sopa. La Jornada recuerda este hecho y compara el asunto de aquel entonces del médico con hoy, con la intervención de la DEA para llevarse al Chapito y llevarse al Mayo. Grave error, porque si La Jornada no lo hubiera puesto en primera plana, pasaría un poco desapercibido el hecho. Pero quisieron ayudar a López Obrador y terminaron haciéndonos ver a todos que sí, que el ridículo mayor para esto es que a López Obrador le detuvieron al Mayo en México y jamás estuvieron interviniendo los mexicanos, jamás fue informado el gobierno federal, jamás participaron en el operativo, le ocultaron la información más de 8 horas y finalmente López Obrador ha quedado verdaderamente exhibido y en ridículo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que no le han informado al señor presidente soberano de este país? Pues porque no le tienen confianza. Porque saben que seguramente el operativo iba a fallar. En una de esas es el propio presidente el que le avisaba al Mayo: compadre, te van a atrapar, no te subas a ese avión. A ese nivel hemos llegado. Así la confianza que le tienen a López Obrador. Y así el objetivo también de sacar información, insisto,
sobre la estructura política. Lo dijo la directora de la DEA hace meses, recuerden. No vamos a permitir que ningún político participe y aliente el negocio del narcotráfico que está asesinando a ciudadanos norteamericanos. Que todo el peso de la ley. Y varias veces dijo, aún siendo funcionarios mexicanos, todo el peso de la ley. Así que se preparen, porque esa detención es muy obvia. No les informaron, no los dejaron participar y se enteraron 8 horas después. No, compadre, y todavía ni siquiera saben si fue traga voluntaria o... Sabe más el New York Times que el gobierno de México, así de claro. Vamos a poner a Ciro Gómez Leiva, déjenme reiniciar su video, porque... Ya ves que dijo la secretaria en algún momento, pedimos una fotografía para que nos confirmáramos, porque en una de esas... Que sí lo tenían detenido. Que sí lo tenían detenido, ¿no? Pues que siquiera para saber, y en una de esas para ver cómo lucen en el presente, ¿no? No solamente Joaquín Guzmán López, sino el Mayo Zambada, los dos, para ver quiénes son estos personajes, ¿no? Y la distancia en tiempos, porque a las 3:45 de la tarde, que la embajada le dice a la autoridad mexicana, sí, los tenemos detenidos, y tenemos comprobar identidades cuando solicitan las fotos. Pasaron 7 horas. A horas. las 6 de la tarde, ¿no? Casi 2 horas y 15 después, es que se reciben las imágenes por separado de cada uno de los detenidos. Por eso, pero la embajada le informa a México a las 3:30 de la tarde, sí, cuando el propio gobierno de México está diciendo que el vuelo salió a las 8 de la mañana. Así es. O sea, la embajada de Estados Unidos, la embajada. Le informó la defensa de Estados Unidos, la embajada, no la fiscalía. Le informa 7 horas y media después al gobierno mexicano que el Chapo está detenido, que el Mayo está detenido en Texas. Y el gobierno mexicano dice, sí, a ver, mándame una foto. No es que no te crea, amigo, pero es que quiero conocerlos. ¿Y qué andaba haciendo en Texas? No, lo capturamos en tu país. ¿Lo trajimos de tu país? ¿De tu país? ¿De mi país? Sí, de tu país. A ver, cuéntame. Pero es que eso ya no pasaba antes, eso era de antes, ya no pasa ahora. Eso pasaba con los neoliberales, cuando no había dignidad en el gobierno mexicano, cuando no había soberanía, ¿no? Esto pasó cuando ya se va el presidente. Y para sumar esta narrativa, entonces el gobierno pregunta al aeropuerto internacional de Hermosillo, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que salió de aquí? No, nosotros tenemos un plan de vuelo y para nosotros despegó con un piloto y un pasajero, punto. No más. Un pasajero. Pues sí, porque es lo que tienes oficialmente. Sí, claro, ¿no? por eso, pero al final, ¿no? yo lo que planteo es la coincidencia entre lo que oficialmente se tiene y lo que se dio. Claro, no, correcto, bueno. No, correcto. Otra vez, Ciro, digo, porque no hay coincidencias, desde la tierra del que fue secretario de Seguridad Ciudadana, él va bajando la incidencia delictiva, ¿no? Tiene una coyuntura, Alfonso Durazo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque tendría que ser uno de los gobernadores excepcionales en el país, quizá de los más informados, Ciro, quizá. Quiero pensar, pues si fuiste secretario de Seguridad, tendrías ese defecto de tener... ¿Y cómo andamos? Pues ¿cómo que nos pasó esto? Que alguien le dijera del aeropuerto Hermosillo, oiga, jefe, gobernador, que hay un operativo por ahí, que hay algo medio raro aquí. Y yo digo, algo está pasando. En fin, bueno, vamos a pausa. Ahí está. Ya para Ciro. Ahí está Ciro. Vamos a poner otro video. Es de verdad brutal. Brutal. Es que aparte, esa interrogante es interesante. Hermosillo, Sonora, es el aeropuerto de donde parte el Mayo. O sea, transitó en alguna avenida común y corriente de la capital de Sonora el hombre más buscado. Hay cámaras de vigilancia. Hay cámaras de vigilancia en el aeropuerto. Se puede subir un civil, pasar el filtro de seguridad, tomar un avión y salir del aeropuerto sin que se enteren que es el Mayo. O todos los que trabajan en ese aeropuerto sabían que el que estaba subiéndose a ese avión era el Mayo, pero ya hay una línea de no informar, de que el señor pueda moverse sin... Bueno, podía moverse, porque ya se le acabó. Podía moverse sin que nadie lo cuestionara, sin que le alertaran a ninguna autoridad. A ver, usted, súbase un vuelo.
Bata la credencial, la revisión, quítate los zapatos, quítate el cinturón, abre la maleta, ¿qué traes aquí, qué traes allá? Otra vez la INE y otra vez antes de subir al avión. O sea, súbase un vuelo, a ver, así de fácil. El Mayo llegó a un aeropuerto civil, en el mismo aeropuerto de Hermosillo, se divide en aeropuertos comerciales y aeropuertos civiles. Llegó, entró con la camioneta al hangar civil, rentaron la avioneta, les dijeron es esa. En las bitácoras de vuelo, pues debe de estar, el avión va a transportar a tal pasajero. ¿Van a dar un nombre falso? Sí, está bien pues, pero que nadie conoce al Mayo, que no hay cámaras de seguridad de quienes están entrando al aeropuerto, a un hangar civil, subiéndose una avioneta. Híjole, ya es demasiada impunidad. Demasiada impunidad. Buen punto ¿eh? ¿Qué onda con el gobernador de Sonora? Como si nada el Mayo en su aeropuerto. Vamos a escuchar otro video de Ciro. Está bueno, este es el... Tenían que tragarse en una mañanera un asunto así. Escuchar a la secretaria de Seguridad, a Rosa Isela Rodríguez, esa buena funcionaria, esa gran persona que es Rosa Isela, reconocer con muchas dificultades que Estados Unidos, quien haya sido, los Marines, el FBI, la DEA, una operación conjunta, entró a territorio mexicano sin avisarle al gobierno mexicano, porque es lo que acaba de decir Rosa Isela en Palacio Nacional, y se llevaron al Mayo Zambada y a un hijo del Chapo Guzmán. Se los llevaron. A las 8 de la mañana lo sacaron de un aeropuerto, no sabemos si es el aeropuerto de Hermosillo, del Internacional de Hermosillo, Internacional de Hermosillo, se los llevaron a Texas. Y el gobierno mexicano se vino enterando bien a bien de los hechos hacia la 1 de la tarde. Correcto, no sabíamos, no sabemos, no tenemos detalles. Estamos esperando, nos pedimos unas fotografías, nos las mandamos, confirmamos que sí salieron. Sí. No sabemos si fue entrega de detención, no participamos. ¿Cuántos nos parece nuestra redacción? Parece nuestra redacción. Que no ha votado nada. Sí, y con es que mucha... no nos han dicho nada. Pues sí, y reconocer como estoy esperando a mi fuente a que me diga algo. Sí, increíble en términos de la relación México-Estados Unidos. Hay mucho más que analizar, la parte criminal, qué significa todo esto, pero en los hechos, y de aquí la rayuela de la jornada hoy, el editorial de la jornada, que ya adelantaba algo de información debe tener la jornada anoche, para decir referirlo así, que lo que ocurrió con el Mayo Zambada ayer es parecido a lo que ocurrió con un médico que torturó a un agente de la DEA en 1990, cuando entró autoridades de Estados Unidos y se lo llevaron de México sin informarle al gobierno mexicano. 34 años después, pues al parecer, ya juzgar por lo propio que ha dicho el gobierno mexicano, ocurrió algo parecido. Y se llevaron los estadounidenses al Mayo Zambada. Así es que cuando Donald Trump diga que si los mexicanos no hacen algo, ellos van a tomar acción y van a mandar a sus fuerzas especiales a operar en México, comiéncenlo a creer, Claudia. Y que vamos a cerrar la frontera, a lo mejor si la cierran, Juan Ramón, comiéncenlo a creer, porque ya lo hicieron, no es que lo vayan a hacer, lo hicieron. Ya se metieron. Lo hicieron ayer. En Palacio Nacional ya cambiaron de tema. Wow. Ahí está. Bueno, pues no hay que agregarle nada más. El gobierno mexicano ha quedado como idiota. Algunos han de estar, y más afines a la 4T, sancionando la intervención de Estados Unidos. Vuelvo a insistir, yo también podría envolverme en la bandera nacionalista de encabronarme porque de pronto cualquier nación pueda hacer y deshacer en territorio nacional. O sea, sí podrías coincidir con esas ideas. El único problema es que en este país ya no se puede vivir tranquilamente. Asesinan en un promedio de 85 personas todos los días. Es un baño de sangre. No puedes transitar en las carreteras. No puedes tener un changarrito.
No puedes tener a tus hijos en la vía pública. Hay de verdad crimen de todo tipo y de todas las modalidades. Y ha nacido a raíz de estas organizaciones criminales que antes solamente se dedicaban al trasiego. A veces la droga ni siquiera pasaba por México. O sea, nomás en puntos determinados y la volaban a Estados Unidos. Ni siquiera había consumo en México hace 35 años como lo hay hoy. No, las organizaciones criminales hoy controlan víveres, productos de la canasta básica, controlan el transporte, ya piden derecho de piso por escuelas. Ellos deciden quiénes van a poder extorsionar, quiénes van a poder inclusive ser ladrones en la vía pública. El crimen es el que controla. Y si de pronto el gobierno no tuvo la capacidad, López Obrador hace 4 mañaneras reconoció que no tuvo la capacidad de frenar la extorsión y que es uno de los crímenes que se incrementaron en México. Eso lo acaba de aceptar López Obrador públicamente. Entonces, cuando la autoridad no cumple con esta necesidad básica de proporcionarnos seguridad, libre tránsito, nuestra salvaguarda de nuestra propiedad privada, cuando el gobierno no nos da todo eso y muchas otras cosas más, entonces es un gobierno fallido. Es un gobierno que no tiene derecho, y mucho menos sus seguidores, no tienen derecho a cuestionar si de pronto viene otro país y termina resolviendo lo que deberíamos de resolver nosotros. E insisto, ¿cómo es posible que el Mayo se transitara tranquilamente en en avenidas de la capital de Hermosillo? O sea, el hecho de que se haya subido ese avión no significa que estaba el Mayo escondido en la sierra donde él conoce, ¿no? El Mayo estaba en la capital de Sonora, transitando en su vehículo que lo llevó a un aeropuerto civil, que lo dejaron pasar en el aeropuerto y subirse a este avión. No despegó de una pista clandestina, no despegó de una pista personal, o sea, un aeropuerto privado, no, despegó del aeropuerto de Hermosillo. El aeropuerto, una zona federal altamente custodiada, con cámaras, con todos los controles de seguridad. El Mayo se subió a un avión y partió con rumbo a lo que iba a ser una revisión de negocios y terminó siendo sorprendido cuando aterrizó en un aeropuerto muy, muy cerca del Paso y en ese momento fue aprehendido. ¿Es impunidad? ¿Sí o no? Entonces que el gobierno y sus fanáticos no se pongan hoy a envolverse en la bandera nacionalista. Que resuelva el gobierno lo que debe resolver para que entonces deje de ser un foco de atención de Estados Unidos principalmente y dejen de estar siendo o deje de ser un pretexto el no accionar desde México para que Estados Unidos sí ponga cartas en el asunto y ellos sean los que hagan el trabajo de los mexicanos. En ese caso yo no me envuelvo en la bandera nacionalista. Creo que hasta le agradecería a Estados Unidos de que haga algo que pudiera servir para calmar los niveles de inseguridad en este país. Es una condición en la que estamos los mexicanos que de verdad, si de pronto es Estados Unidos el que va a resolverlo, pues que lo resuelva. Si no, nos están quitando el territorio. Digo, ya no lo quitaron hace 150 años, pero no nos lo están quitando ahora. No, menos, ¿no? Hace 120, 30 años. Pero tampoco podemos quedarnos viviendo en un país que se ha convertido en un baño de sangre. Soy su amigo Miguel Quintana El Tron. Nos vemos en un siguiente podcast. Pase un bonito fin de semana. Recuerde que para los que están ahí luego comentando, Troll, estás repitiendo. Los fines de semana no hago podcast. Los fines de semana trato de descansar. Me lo merezco. Y los fines de semana el buen Rocco hace recopilaciones de los podcasts de la semana. Así que si usted ve de pronto hay un tema que ya se repitió, sí, es repetición. Los sábados y domingos hay repetición, pero
quiero decirles que han servido mucho porque hay quienes trabajan toda la semana y no pueden ver los podcasts. Y hay quienes no quieren echarse la hora completa. Y las recopilaciones que hace Rocco son muy rápidas, son de 10, 14 minutos, 12 minutos. Entonces nos hace un resumen de lo que se vio y nos puede poner al corriente. Gracias a todos, cuídense mucho, pasen un bonito fin de semana. Vamos a estar pendientes de esta información y vamos a entrar a otros temas, porque hay temas importantes. Digo, los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa mandaron al carajo a López Obrador con su famosa carta. Y esa es una muy buena nota de la que tenemos que hablar. Tenemos que seguir hablando sobre la liberación de Osiel Cárdenas. Tenemos que hablar de muchas otras situaciones que pueden influir sobre la vida social y política de México. Cuídense mucho, soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike. Gracias por sus aportaciones. Nos vemos en un siguiente podcast. Adiós.